Qué bendición, hermanos, poder pasar tiempos en la presencia de Dios, poder tener este tipo de refrigerios. Si no tuviésemos cuidado, si no fuésemos diligentes, si no nos acercásemos al Señor con fe, hermanos, de seguro que nuestra alma se iría secando. De seguro que nuestra fe, hermanos, se iría achicando, se iría debilitando, hermanos. Porque es precisamente, hermanos, son los medios de gracia que el Señor ha escogido. Y nosotros tendríamos que ser muy diligentes, hermanos, muy diligentes, para poder acercarnos al Señor y hacer uso de lo que Él ha establecido. Si vamos al Salmo 119, por favor. Para que ninguno se quede corto en su fe, hermanos, para que ninguno, al pasar el tiempo, en su corazón caiga en incredulidad y diga, ¿será que a lo mejor sí algún día fui salvo por la gracia de Dios? ¿Será que a lo mejor algún día el Señor sí estuvo conmigo? Porque hoy me siento débil, hoy me siento sin fe, me siento sin ilusiones. Fíjense lo que hacía David, verso 54 del Salmo 119, por favor. Cánticos fueron para mí tus estatutos, en la casa en donde fui extranjero. Cánticos fueron para mí tus estatutos. ¿Dónde? En la casa en donde fui extranjero, forastero, advenedizo. Estaba escuchando la alabanza, hermanos. Una alabanza muy gloriosa. Una alabanza que nos lleva, hermanos, precisamente nos proyecta a un futuro glorioso. Amén, aleluya. Nos proyecta a un estado donde, como dijo el papá de el Bautista, librados de nuestros enemigos. Amén. Que podamos servir al Señor en santidad y justicia todos los días de nuestra vida. Amén. Y vemos, hermanos, que David está describiendo un estado de nuestra condición. Triste aquel que no ha digerido esto y que no lo quiere aceptar. Pero David no pierde el tiempo. Él está consciente que él es advenedizo. Advenedizo quiere decir una persona que no es de ese lugar. Ese es un advenedizo. Que él es extranjero, que él es pasajero, que él va de paso nada más. Y hace una declaración y dice que en la casa de su peregrinaje, en la casa de su peregrinación, hermanos. David está mostrándonos que este mundo es la casa de nuestro peregrinaje, hermanos. ¿Tienes talentos? ¿Tienes un llamado de parte de Dios? ¿Tienes la presencia del Señor? ¿Tienes, aún se te ha concedido el tener bienes? ¿El tener una posición? ¿Verdad? ¿Se te ha metido en el escalafón y vas ascendiendo? Qué bendición, hermano, porque el Señor le concede a ciertas personas tener ese tipo de premios, ese tipo de beneficios. Amén. Y a la vez les concede disfrutarlos. Amén, Pero que hoy puedas tú declarar como David, soy peregrino, estoy en la casa de mi peregrinación, de manera temporal. Amén. Rumbo a Texcoco, hermanos, casi para llegar al Molino de Flores, hay un camino que se abre como una Y, y en lugar de tomar el camino izquierdo para subir al Molino de Flores, donde está el reclusorio, tomas hacia el lado derecho y sigues esa senda y vas a llegar a un lugar donde hay un pequeño balneario. Llegando a ese lugar puedes dejar estacionado tu coche, tu moto, tu caballo, lo que vayas, ahí lo dejas estacionado y de ahí comienzas a ascender, hermano. Sigues un camino que es terracería y sigues caminando. Y hermano, exactamente ahí, como a 15 minutos, 10 minutos, está los baños de Nezahualcóyotl, el lugar donde ese príncipe, donde el rey poeta, el rey texcocano se bañaba, y están los baños, la bañera de piedra de su esposa. Es un lugar, hermano, personalmente había yo escuchado tiempo atrás, pásele, Dios le bendiga, por favor, hermanos, acomoden a la hermana.
un lugar donde yo había escuchado que se podía visitarlo y que existían los baños de ese rey poeta. Y en un momento, hermanos, en que yo estaba como abrumado, estaba como presionado. Recuerdo muy bien, hermanos, iba solo, iba en mi carro, y por X causa no se hizo, porque yo estaba asistiendo al reclusorio del Molino de Flores a visitar unas personas. Ese día, no recuerdo por qué causa no fui a ese lugar, pero me sentía yo abrumado. Y entonces recordé que me habían hablado de ese lugar. Me desvié y dejé el carro estacionado y comencé a caminar. Gloria a Dios. Y hermano, iba yo caminando y de repente me encuentro una cueva, la cual yo no sé si la gente se ha introducido a ella o no. Me asomé, se ve muy profundo. Seguí caminando, pero el lugar está tan desierto, hermano. La gente no suele interesarle esas cosas. La gente está metida en el bar, la gente está metida allá en el estadio cuando viene la banda duranguense. O sea, la gente está en esos lugares, pero no está en el lugar de la meditación. Es un lugar, hermano, donde a la hora de ir ascendiendo, me llamó la atención porque había una roca grande, hermano. Yo creo que del tamaño de este cuarto. Y en esa roca, en medio de la roca se partió, había una grieta. Y de ahí comenzó a salir un brazo, como que cayó una semilla y comenzó a salir un brazo que se hizo una rama fuerte, casi que del tamaño, lo podemos catalogar como un brazo, como un árbol. Y ahí estaba colgado un pensamiento. Ese pensamiento dice así: no para siempre, no para siempre en este lugar, solo por un poco de tiempo. Me llamó la atención y cuando vi de alguna manera quién era el autor, era el poeta. Había sido el autor, el rey Nezahualcóyotl, del que lo había, de alguna manera, había sido inspirado y había escrito esa frase, la había, de alguna manera, la protagonizó, se apropió de ella y la expuso. Y cuando yo vi esa expresión, yo dije, ciertamente Dios inspiró a este hombre para que pudiera decir esa verdad. Tenemos aquí un David que con toda revelación, él dice, vamos a leerlo nuevamente, Salmo 119, verso 54, fíjate lo que declara él. Particularmente cuando vi esa expresión, trajo mucho descanso, hermano, me descansó del problema que traía, de la aflicción, y entendí que no para siempre iba a cargar con esa situación. Dice verso 54, cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Fíjate lo que está diciendo. La palabra estatuto es un decreto. La palabra estatuto tiene que ver, hermano, con un requerimiento específico. Tiene que ver con una declaración, una ordenanza divina sobre todo. Eso es un estatuto. Y me dice que David daba por hecho, yo soy peregrino. Yo no soy de esta tierra. Yo voy de paso. No quiero hacerme ilusiones, no quiero echar raíces, no quiero engañar a mi alma haciéndole creer que aquí viviré muchos años. Hermanos, comparado a nuestros ancestros, el más longevo de ellos vivió 969 años, hermanos, Matusalén, y a final de cuentas murió. Tú y yo no vamos a vivir eso, ni siquiera algunos de nosotros. Tengo 50 años, si me dan otros 5 ya la hice, hermano. La verdad no creo llegar más allá. Entonces, la misma presión, la misma circunstancia, las mismas cosas que nos rodean arrojan un mensaje y tú tienes hoy que soltar el engaño de pensar que para siempre vas a estar aquí. Tenemos este David que de alguna manera se confiesa a sí mismo extranjero, peregrino sobre la tierra, San Juan capítulo 8, verso 23. Obviamos que él dijo esas verdades porque había sido inspirado, había meditado, pero a la vez había recibido revelación de su maestro y de mi maestro y de tu maestro, cuantos damos gloria a Dios, hermanos. En el verso 23 se nos dice, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Aún nuestro Señor Jesús no vino para quedarse en este mundo, ¿verdad que no?
Nuestro Señor Jesús mismo dijo que si de alguna manera fuera su reino, sus súbditos pelearían por él. Pero dijo, yo no soy de este mundo, soy advenedizo, soy pasajero, he venido a hacer una obra. Y tú debes de entender que tu vida tiene que ir enmarcada en el mismo matiz, hermano. Para que no sufras pérdida, no sufras decepción. La Biblia dice que cuando el impío muere, perece su esperanza. Porque el impío va a tener su esperanza en su empresa. El impío va a tener su esperanza en sus hijos o sus hijas que alimentó o que educó. Tendrá sus esperanzas en sus bebidas de Herbalife o en sus vitaminas que se puso o en su Tribe12 que puntualmente se tonificaba. Tendrá su esperanza en ello. Pero la verdad es que Cristo Jesús quiere que hoy aprendamos, 1 Pedro 2:12, que esta casa es la casa de nuestro peregrinaje. Hablamos acerca de este mundo donde vivimos. Amén. Amén, gloria a Dios. No se me fue el texto. Dice, amados, yo os ruego como a peregrinos y extranjeros que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Él da por hecho que somos extranjeros y que somos ¿qué? Peregrinos. Es muy importante. No significa que vamos a estar de ociosos, o no significa que entonces ya no vamos a buscar de alguna manera cumplir el propósito por el cual estamos en esta tierra. Lo vamos a hacer, pero con una mentalidad, con un solo ojo, sabiendo que fuimos creados para la gloria de Dios. Amén. Y que lo poco que hagamos o mucho, una cosa tenemos que entender. Tenemos que, como se dice de David, dice que David sirvió a su generación. Amén. Haciéndolo en ese sentido. Entonces vemos, hermanos, que no estamos en casa. Este mundo no es nuestra casa. No estaremos para siempre aquí. Hermano, por favor, cada que te levantes, recuerda esto, recítalo para ti, recuérdalo para ti, conmemóralo para ti. No es para siempre. Quizás hoy salgo a trabajar, pero quién sabe si regrese. Quizás hoy estoy en casa, pero quién sabe si tiembla y se cae la losa sobre de mí. No lo sé, no es para siempre, ¿estamos de acuerdo? Entonces es muy importante, David lo sabe, aún el palacio de David, hermanos, era hermoso el palacio de David. Cuánta paz no ha de haber habido en ese reino, hermano. Cuánta gracia, cuánta bendición, cuánta presencia de Dios. Mas sin embargo, aún a eso le llamaba David, es la casa de mi peregrinaje. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, David está diciendo algo, hermanos, que mientras regresemos nuevamente, Salmo 119, por favor, en el verso 54, que mientras él estaba en la casa de su peregrinaje, él se ocupaba de algo de lo cual Dios quiere que tú te lleves hoy la enseñanza y que ese santo hábito tú lo pongas en práctica. Quiero decirte, esto es para el católico, esto es para el evangélico, esto es para el mormón, esto es para el satanista. Esta es la manera en que todos podemos recibir luz. No para cambiar de religión, sino para poder invertir bien el tiempo y poder salvaguardar nuestra alma, entre tanto estamos como peregrinos en esta tierra. Amén. Dice ahí, por favor, verso 54. Cánticos fueron para mí tus estatutos. Amén. Amén. Hermano, los confortes de David, lo que lo ponía en ese estado de alegría, hermano, lo que lo entretenía a sí mismo, eran los estatutos de Dios. Eran las instrucciones que Dios había dejado, que Dios había ordenado. Eso era lo que él de alguna manera meditaba. Hermano, en los años más o menos como que los 86, en el 86, 1986, 90, apareció un hombre, hermano, que se llamaba Antonio Pedro. Y él proclamaba, no directamente, pero de la manera como él cantaba, las expresiones que él hacía, el tamaño, de alguna manera, la risa, la cicatriz, todo, emulaba una cosa. Ese es Pedro Infante. La mayoría de personas dicen, ese es Pedro Infante. Pedro Infante no murió en el 57, Pedro Infante está cantando, es lo que decía la gente. Y ¿sabes? Había algo muy peculiar en ese hombre llamado Antonio Pedro, que todas las canciones que Pedro Infante había cantado, todas se las sabía de memoria, y todas las cantaba en el tono que se las pidieran.
tenía muchas cosas que le asemejaban a Pedro Infante. Hermano, los salmos tienen 150 cánticos. Y David estaba muy familiarizado con los salmos. Así como Antonio Pedro estaba muy familiarizado con los cantos de Pedro Infante, así para David los salmos eran muy familiares. Los meditaba, los conocía, los recitaba, los emulaba, los recordaba. Eran tan familiares que de la palabra de Dios él tomó prestada los estatutos y comenzó a escribir salmos. ¿Estamos entendiendo? ¿Quién sería ese peregrino que se ponga a meditar en las cosas que lo afligen? Nadie. David quitaba sus problemas y él comenzaba a pedir prestado de la palabra de Dios. Amén. Y empezaba a meditar. Y eso es algo que tú tienes que hacer. Sí, amén. Porque cuando tú estás enfermo y vienes a un salmo y te das cuenta que hay una promesa, tu enfermedad pierde fuerza. Amén. Cuando tú estás quebrado económicamente y vienes a un salmo y hay una promesa, tú sabes una cosa: ¿a quién tengo en los cielos si no es a ti? Amén. Y cuando miro los cielos, obra de tus dedos, la luna, el sol y las estrellas y todo lo que tú has hecho, yo solamente puedo decir: ¿quién es el hombre para que tú tengas memoria de él? ¿Sí me explico, hermano? Amén. O sea, eso era lo que hacía David, y eso es lo que la iglesia necesita hacer para poder quitar la tibieza, para poder tomar una decisión y entender. Es que no me están invitando a cambiar de religión, me están invitando a ser un hombre espiritual, es lo que están buscando. ¿Sí me explico? Entonces, para nosotros es de suma importancia entender a qué te debes de dedicar. David era rey. Yo te pregunto, ¿crees tú que no legislaba? Claro que legislaba. David era profeta. ¿Crees tú que no profetizaba? Sí, amén. Claro que profetizaba, pero se daba un tiempo para estar pidiendo prestado de la palabra de Dios y estar meditando. ¿En la casa de qué? De su peregrinación. ¿No estás en la misma condición de David tú? ¿No estamos en la casa de la peregrinación? ¿No es cierto que estamos temporalmente? ¿Y por qué tanto estás pensando en tus problemas en lugar de pensar en que Dios es más grande que tus problemas? ¿Y por qué estás pensando tanto en tu enfermedad en lugar de pensar que cuando pases del otro lado del río de la muerte te van a dar un cuerpo como de ángel, saludable y joven para siempre, por siempre jamás? Tenemos que entender, nuestra fe es una fe viva. Tenemos que entender, nosotros estamos confiando en un Dios vivo y verdadero. Pues esto no es una religión, hermano. Esto es una comunión con el eterno Dios. Amén. Cuando fui a ese lugar me la pasé mucho tiempo allá arriba. Hermanos, si vi 4 personas, fueron muchas en las horas que yo me quedé allá arriba. Y estaba yo meditabundo. Y me subí, comencé a ver hacia la llanura. Y el viento soplaba. Yo estaba meditando. Yo sabía una cosa. Amén, amén. Hay que meditar, hay que invertir mucho tiempo. Hay que estar considerando la palabra de Dios, hermanos, para poder bajar de la montaña fortalecido contra lo que nos está queriendo afligir. Amén. Estamos captando el mensaje, hermanos. Amén, aleluya. Entonces vemos un David que se confortaba en el estado en el que vivía, que se entretenía en lo que Dios le había dado y que de alguna manera, mis amados hermanos, así como el cantante se conoce todos los cantos, David se conocía los decretos del Señor, los estatutos del Señor. ¿Sí me explico? Y yo creo que si hubieran hecho un esgrima bíblico, hermano, hubiera sacado varios campeonatos David. Imagínate, nada más 150. Yo entiendo que no todos fueron de él, pero en su mayoría fueron de él, hermano. ¿Sí me explicó? En su mayoría fueron de él. Fue el dulce cantor de Israel, ¿cierto, no? Entonces, mis amados hermanos, David, vayamos a ver algunos de ellos muy hermosos. Salmo 116, para corroborar. Y estamos hablando nada más de los que en el castellano nosotros hemos conseguido, que se nos ha traído, se han traducido. Pero hay infinidad de salmos. Salmo 116, verso 8. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Qué hermoso cántico. Nos hace llorar. Nos lleva a la gracia.
nos hace ver que no merecemos nada. Y nos da mucho regocijo e inyecta fe porque de alguna manera, hermano, si Él no nos hubiese librado, nuestros enemigos ya nos hubieran cercenado en sus fauces. Amén. Y en lugar de darnos la copa de la ira, la cual le dio a todas las naciones, nos da la copa del amigo. ¿Sí? Entonces por eso dice, tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. ¡Qué hermoso cántico! Vamos a ver el Salmo 8, por favor. Un salmo, hermano, que te hace que se te erice el vello. De lo precioso que de alguna manera ha sido diseñado, estructurado, hermano. Dice el capítulo 8. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, y de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Verso 3, leamos todos juntos. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Qué hermoso salmo, hermanos. ¿Podemos darle un fuerte aplauso al Señor, hermanos? Fuerte aplauso, hermanos. Porque entendemos Salmo 100. Entendemos, hermanos, que Dios es un Dios vivo, que Dios es un Dios experimental. Y tristeza nos da de aquellos que confunden a Dios con una agrupación. Oía decir algunas personas, ¿ustedes son de los hermanos separados? No, hermano, nosotros somos de Dios, Él nos creó. Él fue quien de alguna manera nos engendró en una vida nueva, diferente. No somos hermanos separados. Dice ahí capítulo 100, por favor, Salmo 100, dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová, ¿cómo? Venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Sería bueno que el ateo considerara esto. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entraré por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanzas. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia. Y cierra con broche de oro todos juntos, por favor. Y su verdad por todas las generaciones. Qué hermoso salmo, hermanos. Precioso. Salmo 3, por favor, uno más. Así es que vienes afligido, estás acongojado, estás desanimado. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Juntos, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, gloria a Dios, y desperté. No temeré a 10 millares de gente que pusiere sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla y los dientes de los perversos quebrantaste. Hermano, es tremendo. 2, 3 cánticos salieron de aquí, de este salmo, hermano. Y del Salmo 116, ¿qué decir? Igual. Y del 100 igual, hermano. Entonces vemos un David, hermano, sumamente familiarizado con la palabra de Dios, hermano. Aleluya. Un David, hermano, que estaba considerando las instrucciones de Dios. Para él eran muy familiares, hermano. Estaba muy acostumbrado a cantarla. Estaba muy acostumbrado a considerarlo. Porque de acuerdo al texto, vayamos nuevamente a 119, por favor. Capítulo 119, verso 54, por favor, si somos tan amables, dice así. ¿Cuántos alabamos a Jesús, hermanos? Cánticos, ¿qué dice? Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Entonces David conversaba con los estatutos de Dios. Los memorizaba. Los digería. Hermano, él estaba rumiándolos.
¿Qué hacen los rumiantes con la hierba que tragan, hermano? La mastican, la mastican, la mastican, y ya que llenan el depósito, se echan y la regresan y siguen masticándola, masticándola, y no dejan ninguna parte sin extraerle todo el nutriente. Así era David. Y creo, hermano, que si hemos de orar por las cargas que tenemos, necesitamos tener mucha comunión con Dios y meditar mucho en su palabra, porque Él dará una palabra de ciencia. Dice la Escritura que el Espíritu nos ayuda a pedir, ¿qué? Como conviene. Que nosotros no sabemos pedir, ¿cierto? No tenemos mucho problema para pedir, y vamos a orar y en ese momento te acuerdas que algo dejaste en la estufa, y vamos a orar y en ese momento te acuerdas que de alguna manera tenías algo pendiente, y vamos a orar y ya les anda del baño, varios empiezan a parar, y vamos a orar y en ese momento se cayó algo y ya empezó a distraerse. Vamos a orar, está aquí su cuerpo y su mente está por allá. ¿Cuesta trabajo o no cuesta trabajo? Pero llenos de la palabra, el Espíritu tomará textos, sacará los cajones y empezará a sacar textos y a invitarlos a todos. Fum, 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 a cada uno un texto para que podamos orar. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay que tener comulgación con la palabra de Dios. Hay que comulgar con ella. Entonces, mis amados hermanos, era la palabra de Dios muy placentera para David. Le ponía alegría en su corazón. Los estaba yo escuchando cómo cantaban, hermanos. Estaban muy regocijados. El salmista se agarra su papel en serio y se oye hasta la mitad de la cuadra, hermano. Amén, aleluya. Me da mucha tristeza que algunos y otros, hermano, qué triste es eso. Pero David le ponía gozo a su corazón. ¿Cómo? Meditando en la palabra. Hermano, yo los he visto. Yo vivo en esta cuadra. De aquel lado, no digo dónde exactamente para que nadie se sienta ofendido. Pero en las madrugadas, hermano, las de Javier Solís, las de Cornelio Reina, no, hermano. Con una voz aguardientosa como la mía, pero ruge y en la madrugada se oye todo. Y créeme, ellos le ponen alegría a su corazón. Aunque están en la casa de la peregrinación, mas sin embargo, ellos dicen, a final de cuentas de algo me voy a morir. Y por tanto le voy a poner un poco de chisguete de alegría a mi corazón con algo banal. Porque siempre le están cantando a la botella, al amante, a la marihuana, a la santa muerte. Siempre le están cantando a esas cosas. Tú y yo no, hermano. Tú y yo cantamos al Dios de nuestra redención, al que nos amó y nos lavó en su sangre preciosa, al que dice que va a venir por nosotros. Vamos a darle un fuerte aplauso, hermanos. Póngase sobre sus pies. Póngase sobre sus pies. Por favor, hermano Chaires, podemos entonar otros cantos. Vamos a cerrar esta reunión de esa manera. Padre amado, queremos darte gracias por este día, Señor amado. Porque, Señor amado, debe de haber mucho propósito, mucha razón, mucha causa para darte gracias, Señor. Padre, aquí estamos. Tu palabra dice que anunciemos, Señor amado, Padre amado, tu misericordia por la mañana. Y por la tarde, Señor, tu fidelidad. Hasta aquí nos has guardado. Hasta aquí nos has permitido. Padre, hay un tumulto, hay confusión, hay temor alrededor, Señor amado. Padre, confusión en los corazones de las personas. Mas nosotros cantaremos aunque la tierra tiemble, Señor. Tenemos que alabar. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Toma en cuenta, Señor amado, nuestras peticiones. Toma en cuenta, Señor, nuestras circunstancias. Que nosotros haremos lo que dice David, Señor amado. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa donde fui extranjero. Sí, aleluya, gracias, gracias, gracias. ¿Quién lo diría? Aleluya, aleluya. Sí, amén. Danzaría en tu casa, Señor.
Aleluya.